Bienvenidos y bienvenidas a hermanitos y hermanitas, gente hermosa de Mindalia. Tenemos hoy temazo. Tenemos hoy un tema, a mí este tema en concreto me parece muy interesante, creo que además no hay demasiado en Mindalia y creo que está bien traer un poquito de estas tradiciones aquí a Mindalia, ya que lo ve tanta gente y que podamos entender un poco más qué es, dónde nos encontramos, cómo nos relacionamos con esto, cómo nos han enseñado a verlo y por eso tenemos aquí con nosotros a Max Monge. Ahora os lo presento. Bueno, Max, psicólogo, es logoterapeuta, es analista existencial, psicoterapeuta zen, constelador familiar, psicoterapeuta iniciático, practicante de chamanismo con más de 13 años de experiencia. Os recuerdo que estamos retransmitiendo en multiplataforma desde YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter, Bogan Live. Mi nombre es Mani Mellizo, el equipo siempre de Mindalia está presente y lo que vamos a hacer ahora es hablar con Max Monge de ayahuasca, la tradición ancestral y lo que no te han contado y que nos va a contar Max. Lo tenemos aquí al otro lado, le vamos a dar un caluroso saludo. ¿Cómo estás, Max? Muchas gracias, de verdad, por venir aquí y traernos este tema tan interesante. Hola Manny, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que están viendo este canal maravilloso que sirve tanto al desarrollo de la conciencia, a la evolución de la humanidad. Gracias por recibirme en este espacio para poder compartir un poco de mi experiencia, también de lo que he aprendido con mis maestros. Yo soy peruano y he tenido la gran oportunidad de vivir muy de cerca con la comunidad nativa Shipiba, con una gran familia que proviene de un linaje ancestral, de muchos abuelos chamanes, ¿no? Uno tras otro enseñándole a sus hijos cómo trabajar con toda la medicina de las plantas, todo lo que se tiene que hacer también en una ceremonia de ayahuasca. Y en realidad el nombre de esta charla, de esto que les quiero contar, me surgió sobre todo porque, bueno, vengo trabajando con la medicina ayahuasca desde hace más de 13 años y me he encontrado con que dicen muchas cosas, ¿sí? Digamos, hay una perspectiva, hay una historia, una narrativa con respecto a la ayahuasca que muchas veces eh, está basada en la percepción que tenemos como occidentales de esta medicina ancestral, pero en realidad dista mucho de cómo lo vive realmente la tradición, ¿sí? O sea, podemos ponernos a pensar de que esta, esta aproximación a la ayahuasca más o menos viene desde los años 50, 60, mientras que en las comunidades nativas es una práctica que se hace más de 2000 años, 2500 años, y los vestigios más antiguos nos dan esas fechas. Por lo tanto, lo que nosotros podemos entender, lo que nosotros podemos decir sobre la planta, sobre en general todo lo que pasa allá en la selva y el chamanismo, es incipiente, es solamente una partecita, es lo que nos está llegando y lo que nosotros podemos comprender. Pero quizá allá en la selva tienen un conocimiento, una sabiduría mucho más extendida, mucho más practicada también. Y quizá de eso es de lo que me gustaría hablarles y contarles. Bueno, comienzo, ¿sí? Max, ya está interesante, así que tú continúa, te escuchamos. Vale, miren, en todo este tiempo, acompañando a muchas personas en sus primeras veces tomando ayahuasca o incluso en tratamientos de sanación con la medicina, pues me encuentro con estos comentarios, ¿sí? Escucho a muchos decir que una ceremonia de ayahuasca equivale a 10 años de terapia, que si tomas ayahuasca una vez, te sanas de todo, sí, que la ayahuasca es la que te sana. También escucho personas que dicen que la ceremonia de ayahuasca es una experiencia sumamente amorosa, muy bella, en la que ves colores, en la que visionas y viajas, que te encuentras con animales. Y por el contrario, mucha gente que dice que esto es un asunto sumamente peligroso, que te puedes perder, te puedes volver loco, bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Y, y en realidad, eh, quisiera comenzar contándoles cómo se vive la ceremonia de ayahuasca en una comunidad nativa. Digamos, cuando alguien se enferma allá, cuando alguien se enferma en la selva,
ellos recurren al chamán, que en realidad no se llama chamán, se llama onaya, que significa médico. Recurren al chamán para pedirle sanación. Y entonces, pongámonos a pensar, es una persona que está enferma, que le duele el estómago, que se siente muy mareado, que tiene fiebre. Y entonces, cuando va donde el chamán y le pide sanación, el chamán le dice, muy bien, ahora en la noche vienes a mi casa porque vamos a hacer una ceremonia de ayahuasca. Pero el paciente no va a tomar ayahuasca, ¿no? En todo su tratamiento, el paciente en ningún momento tiene que tomar ayahuasca. El que toma ayahuasca es el chamán, ¿sí? Y solamente con este pequeño detalle ya nos podemos poner a reflexionar cómo es que se genera la sanación si es que la persona no toma ayahuasca, si es el chamán el que está tomando la ayahuasca. ¿Qué sucede durante la ceremonia? ¿Qué es lo que hace el chamán? ¿Con qué se conecta? ¿Cuál es su práctica? ¿Cuál es su sabiduría? Que genera la sanación. Entonces, podemos comenzar a ver que, digamos, el chamán va a trabajar en dos planos, un plano muy concreto y en un plano bastante energético, bastante interior. En el trabajo concreto, pues, a la persona, al enfermo, al paciente, se le va a pedir transitar un tratamiento, ¿sí? Y este tratamiento no tiene que ver con tomar ayahuasca, sino que tiene que ver con vomitivos, con hacer una dieta, tomar plantas medicinales, hacer saunas, hacer algún tipo de retiro, ¿sí? Y digamos que eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Vemos que la persona toma una planta medicinal que va a generar ciertas propiedades en la persona, ¿sí? Sin embargo, todo ese tratamiento está muy acompañado por un manejo energético, ¿sí? Antes de que la persona tome la planta medicinal o tome el vomitivo, el chamán lo que hace es icarear la planta, ¿sí? Digamos, la sopla, eh, conecta con el espíritu de la medicina. Y posteriormente, después de que la persona la haya tomado, dicho sea de paso, esas plantas no generan un efecto psicoactivo, sino que son plantas meramente medicinales para el cuerpo físico. Posteriormente, sí, el chamán va a hacer esta ceremonia para poder activar todas esas propiedades, para que todas esas plantas o todo el tratamiento que la persona esté viviendo comience a surgir efecto, ¿sí? Entonces, ahí también ya podemos ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hace el chamán? ¿Cómo es que él sabe activar una propiedad? Y cómo es que, qué cosa es lo que él mueve en el cuerpo físico, en las memorias, en la psique, en el campo energético de la persona, para que toda esa sanación se dé, ¿sí? Bueno, ahí voy a hacer un paréntesis porque eso es lo que pasa en la comunidad nativa, ¿sí? Ellos reciben la sanación no por tomar ayahuasca, sino por el trabajo del chamán. Ahora bien, en nuestra cultura, desde el boom del psicoanálisis, entendiendo psicoanálisis como el viaje interior, comprender el alma, conocernos por dentro, qué es el ser humano, la filosofía existencial y todo esto. Bueno, desde ese boom, claro, comenzaron los investigadores, las personas curiosas, como decimos en Perú, comenzaron a darse cuenta que existían estas plantas de poder, ¿no? Estos psicoactivos en la naturaleza, pues se atrevieron a tomarlas y se dieron cuenta que se abría todo un mundo, ¿sí? Desde entonces, pues, comenzó a llamar muchísimo la atención este tema de hacer una ceremonia de ingerir una planta para poder ver, para poder viajar, ¿sí? Y lo que ha llegado a nosotros entonces es la ceremonia de ayahuasca. Lo que nosotros conocemos es la ayahuasca, la ceremonia, y a lo mucho nos damos cuenta que el chamán está ahí cantando. Pero en realidad la ayahuasca es solamente una pequeña parte de algo mucho más grande, que podríamos llamar chamanismo amazónico, que podríamos llamar una cosmovisión ancestral, ¿sí? Eh, a mí me gusta mucho hacer este símil entre, sí, tanto la medicina occidental como los otros sistemas médicos del mundo, como la Ayurveda, por ejemplo, ¿sí? La medicina china, el yoga mismo, ¿sí? Digamos, dentro de todos estos cánones de conocimientos, vamos a encontrar diferentes medicinas, diferentes aproximaciones, diferentes tratamientos, pero que se apoyan en toda una visión, se apoyan en toda una comprensión del ser humano, de la enfermedad, de la salud, del universo, de la creación.
¿sí? Y justamente porque estos sistemas tradicionales de medicina son tan ancestrales, tienen una cercanía, incluyen por completo, diría, toda la dimensión energética y espiritual. Por lo tanto, no solamente son tratamientos, sino que también son caminos. ¿Sí? Es como todo un arte. ¿Sí? Volverse un médico ayurveda o un acupunturista es todo un arte. Es comenzar a leer la energía, a tener un contacto muy cercano con lo invisible. ¿Sí? Y entonces, también con el yoga, por ejemplo, ¿no? Todo este trabajo de la kundalini, la iluminación, el viaje por las diferentes, la liberación de los sankaras, ¿no? De todos los karmas, la práctica espiritual de la compasión, es todo un camino. Y asimismo, la ayahuasca y el chamanismo. ¿Sí? La ayahuasca puede ser como esta puerta de entrada para, para descubrir todo un mundo espiritual. Ahora bien, en las comunidades nativas, los que toman ayahuasca son los que quieren iniciarse como chamanes, los que quieren comenzar a aprender, a ponerse al servicio de la sanación de su comunidad. ¿Sí? No, digamos, la gente no toma ayahuasca, los nativos no toman ayahuasca porque, ay, quiero ver qué cosa me tiene triste, que quiero ver qué cosa hay en mi interior. O, ¿sí? Ellos son muy respetuosos e incluso temerosos porque saben que el que comenzar a entrar en ese mundo es un trabajo y una disciplina tremenda. No se trata solo de la ceremonia, sino de todo el trabajo que la ceremonia te va a dejar. ¿Sí? Todo el proceso que empieza después de la ceremonia. Por eso, cuando yo escucho decir que una ceremonia es ahorrarte 10 años de terapia, la verdad que lo entiendo, entiendo por qué lo dicen. Porque justamente uno de los trabajos, o digamos, una de las propiedades de la ayahuasca es la amplificación de la conciencia. Tú puedes comenzar a ver todo lo que hay dentro, todas las cargas, las memorias biográficas, ancestrales, incluso de la humanidad. ¿Sí? Las, tu conciencia se amplifica y todo lo que está ahí adentro comienza a salir a flote. ¿Sí? Entonces, claro, lo puedes comenzar a ver. Cosa que demoraría mucho en procesos terapéuticos tradicionales, ¿no? Comenzar a descubrir los orígenes profundos de una depresión o los orígenes profundos de un cáncer. ¿No? Nos puede tomar muchísimo tiempo, muchísimas horas de conversación. En una ceremonia, el asunto profundo, el origen profundo, se revela. Pero que se revele no significa que ya te sanaste. Muchas veces, después de una ceremonia, muchas personas me han pedido sesiones justamente porque necesitan procesar todo lo que han visto. Necesitan integrar, acomodar, ordenar toda la información que les ha llegado. Y no solamente para su proceso de sanación, sino también para su proceso de transformación, para comenzar a vivir de una nueva manera. ¿Sí? Así que, claro, eh, esto de que una ceremonia de ayahuasca te ahorra 10 años de terapia, hasta cierto punto, porque también una ceremonia de ayahuasca te puede demandar un año de terapia posterior a ello. Eh, y claro, ahí también comenzamos a darnos cuenta que no todo termina en la ceremonia de ayahuasca, sino que hay algo muy bonito que decimos aquí en Cusco, en el Valle Sagrado donde vivimos, ¿no? Y dentro de toda esta comunidad que trabaja investigando profundamente eh, las plantas medicinales, ¿no? Los estados expandidos de conciencia, y es vivir en ceremonia, ¿sí? Comenzar a realmente transitar a la nueva era, cambiar el paradigma. Y creo que ahí es donde aparece lo fundamental del chamanismo, ¿sí? Creo que el chamanismo complementa el paradigma occidental que tenemos. ¿Sí? Eh, Amplía muchísimo nuestra visión. Ya no solamente somos un cuerpo físico, sino que también somos este cuerpo energético y muchas otras eh, fuerzas que intervienen en nuestra vida, ¿no? Miren, eh, sí, cuando nos aproximamos a la planta desde nuestra visión occidental, la podemos ver como una pastilla, ¿sí? Solamente como el compuesto activo que va a generar un efecto en mi cuerpo y por lo tanto yo tengo que entregarme a ella y dejar que la planta haga conmigo lo que quiera, ¿sí?
Y para eso suena rarísimo, pero los chamanes, ¿sí? Cuando yo converso con mis maestros y les digo como, estas personas, ¿no? Se están dejando llevar por la planta, ellos dicen, no, 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 por favor, ¿no? Tienen que estar muy centrados en su cuerpo. Y es más, por favor, tienen que aprender a navegar, ¿sí? Parte, eh, parte de lo que no nos dicen es que todo el trabajo con ayahuasca no solamente es sanar, ¿sí? Sino que también es recordar cómo navegamos en el astral, cómo navegamos en la dimensión sutil de la conciencia o en la dimensión expandida de la conciencia. Y en esa navegación comenzamos a encontrar asuntos que sanar, propios de nuestros padres, de los ancestros, de la sociedad, del inconsciente colectivo humano. Y eso es todo un aprendizaje. O quizá un recordar, un recordar cómo es que se hace eso. De eso se trata la iniciación chamánica, de eso se trata el camino del chamán. Él, digamos, los chamanes lo que hacen son procesos de dieta muy profundos, de mucho tiempo. Y ellos toman otras plantas, ¿sí? Que vendrían a ser, a mí me gusta decir que son como las herramientas, el bisturí, ¿sí? Son las herramientas que van a permitir la operación. La ayahuasca es como este gran hospital en el cual tiene todas las máquinas para generar un diagnóstico, para poder ver. La ayahuasca lo que nos permite es poder ver, ¿sí? Es esta máquina, este escáner, la radiografía, el análisis de sangre, entonces te va a mostrar, ok, el problema viene de acá. Y una vez que encontramos ese problema, hay que operar ese problema. Entonces, si la persona no tiene los recursos necesarios para operar ese problema, sí, definitivamente la puede pasar muy mal, porque ese problema va a salir a flote. Por eso también es muy importante que los facilitadores, los que estén ahí acompañando la ceremonia de ayahuasca, estén informados de asuntos tales como los traumas, por ejemplo. Porque sí, un trauma puede salir a flote. Y entonces ahí hay que saber cómo intervenir. La persona no tiene esas herramientas, no ha estudiado terapia para saber qué hacer frente a un trauma. ¿Sí? Eso es algo que va a comenzar a aprender justamente cuando entra en el proceso. Eh, pero los chamanes sí tienen herramientas energéticas, ¿vale? Porque, digamos, los facilitadores, los psicólogos, los enfermeros, nosotros les llamamos enfermeros, los enfermeros que están ahí en la ceremonia sostienen a la persona, la ayudan, le recuerdan, ¿sí? La ayudan a centrarse, pero los chamanes están operando ese trauma, ¿sí? ¿Cómo? Porque ellos tienen todas estas herramientas, sus dietas, las cuales en algunos casos se transmiten mediante los cantos, los ícaros. Ellos están cantando y también algo que se suele decir muchísimo es que la vibración es lo que sana, ¿no? El sonido es lo que sana a la persona. Sí, pero no solamente es el sonido. Lo que pasa con ese sonido es que eh, ese sonido lleva dentro toda la propiedad de la planta medicinal desde la cual está cantando. Puede ser que esté cantando desde la josquiro, desde la josacha, desde la yauma, la bobinsana. Ellos, un buen chamán, tiene muchísimas dietas, conoce muchísimos árboles. Cada árbol le da una vibración, prepara sus órganos, prepara su cuerpo, lo purifica, construye su cuerpo de luz para que pueda canalizar esa vibración, esa energía. Pero también los chamanes curan solamente con la visión, solamente con esta navegación en el astral. A veces el asunto es tan fuerte que no se puede cantar, ¿sí? A veces la energía es tan densa, la oscuridad, el miedo que sale a flote es tan pesado que la vibración elevada se bloquea, es difícil abrir esa vibración elevada, y por lo tanto necesitan trabajar en otro plano, ¿no? Sin cantar todavía, y comienzan a trabajar en la visión. Y al trabajar en la visión me refiero a que comienzan a traer, eh, a invocar a los grandes espíritus, a invocar a los doctores, y a todos los símbolos, a todas las herramientas que en sus dietas han recibido, ¿sí? Por lo tanto, no solamente es el ícaro lo que sana, sino también el trabajo que hace el chamán en la visión, ¿sí? Y allí, pues, wow, ese es un tema sumamente amplio, porque ¿qué es el astral? Yo sé que aquí muchos en Mindalia
todos estamos tratando de investigar qué es eso y poder ponerlo al servicio de la humanidad, ponerlo muy al cotidiano, muy a la mano. Pero bueno, en ese astral, ¿no? Que digamos, una experiencia cercana a eso sería los sueños lúcidos, por ejemplo, los estados de meditación profunda, en el cual tú te mueves, caminas, ¿sí? Traes, llamas, sacas, soplas. Es como toda una dimensión, muy parecida a esta, solamente que con más libertades, diría, ¿no? Y también con más retos, porque aparecen asuntos de película. Igual, eso va apareciendo poco a poco en el camino, ¿no? No es que la persona a la primera ya sabe caminar por el astral. Es igual que los sueños lúcidos, hay que desarrollar esa habilidad, ¿sí? Pero digamos que el chamán está muy entrenado para hacer eso. Y dentro de esa dimensión astral, trabajando en el cuerpo energético, comienza a liberar a la persona de todo lo que está cargando. Por lo tanto, otra cosa muy importante que hay que saber cuando trabajamos con ayahuasca es que es fundamental saber con quién estamos tomando la planta. ¿Sí? Hoy por hoy hay algo que se llama apropiación cultural. ¿Sí? Digamos, los occidentales fuimos, encontramos la ayahuasca, bueno, mi maestro interior me guía y yo la puedo tomar solo, la planta me ha dicho. ¿Sí? Y entonces nosotros nos arrogamos el derecho de hacer lo que querramos con la planta. ¿Sí? Y, digamos, le faltamos el respeto a una tradición que viene de hace 2000 años, ¿sí? A toda una forma de concebir el trabajo energético. Entonces, cuando nos apropiamos culturalmente, cuando descontextualizamos la planta, en realidad ahí es donde se corren los grandes riesgos, ahí es donde la persona se puede perder. Cuando respetamos la tradición, cuando estamos bastante bien acompañados de personas que están caminando esto desde hace generaciones, en realidad que los peligros se reducen, yo diría que al mínimo, ¿sí? Eh, en, bueno, en la ciudad o en los retiros que hemos hecho ceremonias con 20 personas, así 3 veces a la semana, muchísima gente tomando ayahuasca, y en todos estos años siempre lo logramos, siempre salía bien el asunto, ¿sí? No pasaba nada. Y en cambio llegaban a nuestro centro, llegaban personas que habían tenido experiencias en otros lugares muy, muy malas, ¿no? Muy malos viajes o que también se habían quedado como retraumatizados, se habían quedado como muy asustados de lo que habían vivido, ¿no? Toda su energía se había movido. Por lo tanto, definitivamente que es un tema que hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado. Cuando lo hacemos con responsabilidad, es sumamente beneficioso. Cuando lo hacemos desde el impulso, ¿no? Desde, digamos, la desconsideración a la tradición, ¿sí? Nos puede llevar a volvernos más humildes con una gran lección de, con una gran lección de humildad, ¿no? Es como que, espera, respetemos. Bueno, y entonces, solo como para redondear el tema, la ayahuasca es solamente una parte de algo mucho más grande. ¿Sí? Esto mucho más grande vendría a ser el chamanismo. Todo lo que el chamán aprende, estudia. Así como en la India los maestros describen, ¿no? Las dimensiones del alma, describen el ego, describen el intelecto, la voluntad, cómo está compuesto el ser humano. ¿No? Si leemos el Bhagavad Gita, si leemos el Mahabharata, son unas descripciones del mundo energético espectaculares, ¿no? Realmente podemos ver que estas personas han viajado por cada uno de esos planos. Exactamente lo mismo hacen los chamanes. Ellos tienen una cosmovisión que describe el mundo sutil, que describe el mundo energético. Y dentro de esa cosmovisión, eh, digamos, esa misma cosmovisión facilita la integración de la sanación, ¿no? Entonces, a ver, como para poner un ejemplo, si una persona se enferma en la comunidad nativa, ¿no? Por ejemplo, dice, estoy muy mal del estómago, algo le está pasando a mi estómago. Entonces, el maestro se acerca y le dice, mira, lo que ha pasado es que tú te has metido al río y el Kuyushka, que es un demonio de la selva, te ha hecho daño, ¿no? Y la persona dice, oh, ahora entiendo, el Kuyushka me ha hecho daño. Listo, perfecto. ¿No? Entonces, no te preocupes, yo tengo que
sacar la energía del Kuyushka de tu cuerpo, ¿no? Entonces tengo mis herramientas, llamo a la sirena, llamo al perfume, limpio el agua, tengo que meter al río, ¿no? Todo esto en la visión de ayahuasca, del chamán, ¿no? Me tengo que meter al río, tengo que abrir con la llave la cadena, ¿sí? Tengo que liberar a la sirena que está encerrada. Y en realidad lo que les estoy contando es como una poesía y es también un mito, ¿sí? Es como toda esta dimensión mitológica, cosmológica. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros occidentales escuchamos este mito, decimos, a ver, ¿de qué están hablando? ¿No? Pero una persona que vive en esa cultura sabe perfectamente qué significa el Kuyushka. Sabe que el Kuyushka tiene que ver con una energía sexual, sabe que tiene que ver con emociones, con ambición, con la ansiedad, con haber comido de más, con haber desequilibrado algún tipo de relación con la naturaleza o alguna relación familiar. Dentro del mito, ese símbolo, esa mala energía, tiene un significado. Y eso está completamente instalado en la cultura, ¿sí? Claro, si nosotros nos acercamos al chamán y le decimos, oye, ¿por qué estoy enfermo? Ah, bueno, es que el Kuyushka te ha hecho daño, ¿no? Y justamente por la barrera del lenguaje, la explicación puede que sea un poco difícil, ¿no? La comunicación puede que sea un poco interrumpida. Y es ahí donde entra el gran trabajo terapéutico, ¿no? Entra, digamos que, la posibilidad de hacer el puente entre estas dos culturas, ayudar a que la persona eh, entienda los significados, tanto de lo que está viendo en su visión, como también de lo que el chamán le está tratando de decir, ¿sí? Ahora, solo hay como paréntesis. No todo tiene un significado psicológico o biográfico, ¿no? Hay una gran tendencia psicológica en el trabajo con plantas, que es el reduccionismo, ¿no? Entonces, si ves la serpiente es tu sombra, ¿no? Entonces, todo lo atribuyen a algo biográfico, algo emocional, algo individual, ¿sí? Y gracias a las constelaciones familiares, por ejemplo, y también al trabajo de Jung, al inconsciente colectivo, a los trabajos de Groff, que ya explican las experiencias místicas a gran escala, todo lo transpersonal. Ya sabemos que no todo tiene que ver con el individuo, con la memoria individual, sino que hay símbolos que nos están dirigiendo a asuntos mucho más grandes que nuestra individualidad. Por lo tanto, la traducción que se haga de un símbolo va a ser muy diferente la traducción que haga un psicoanalista, que todo lo ve individual, a la traducción que haga un constelador familiar, que puede que lo vea todo ancestral, la traducción que haga un grofiano, que lo ve todo perinatal, ¿sí? Digamos, en la integración de todos los modelos, en la integración también del significado de los mitos, como nos dejó ver Jung y Campbell, lo que comienza a pasar es que no hay un significado, sino que hay un cambio de paradigma, hay un tejido de la relación entre la persona y el mundo energético, y el mundo interior, ¿sí? Y la dimensión sutil. La persona comienza a mirar el mundo de otra manera. Ya el árbol no significa árbol, significa muchas cosas. Y necesita estar muy presente, muy conectado con su intuición para poder ir descifrando. Y hoy descifrará algo y mañana otra cosa y pasado mañana otra cosa. Y por eso es que las experiencias en estados expandidos de conciencia continúan al terminar la ceremonia, porque se va desenvolviendo todo ese conocimiento que quizás nosotros vimos un árbol en la ceremonia, pero ese árbol nos comienza a hablar si es que cuidamos la experiencia, si es que la recordamos, si es que tejemos esta relación, comienza a desenvolver una serie de conocimientos, nos comienza a proponer una nueva forma de vivir. Y creo que esa es una de las grandes propuestas del chamanismo, ver el mundo de otra manera, multidimensionalmente, ¿sí? El tigre no solo significa el presente, ¿sí? Puede significar muchísimas cosas. Y entonces, ¿cómo navegamos, cómo nos relacionamos con el símbolo para que se nos vaya revelando, para sentirnos guiados? ¿Sí? Bueno,
Muy interesante todo esto, que nos estás contando, que nos estás compartiendo, de verdad, Max. Se nota que el trabajo que tienes, la humildad desde cómo lo compartes y también actualizado con todo lo que está sucediendo ahora, entre otras millones de modas. Esta moda que se está viviendo también con el tema de los psicotrópicos, los enteógenos, las plantas maestras. Y te agradezco que vengas aquí y nos traigas esta información, Max. Ahora te quiero hacer una pregunta antes de que pasemos a las preguntas de la audiencia, que también son muy interesantes. Están haciendo aquí preguntas que me apetece que contestes. Pero sí antes, cuéntanos sobre la escuela que lleváis y entiendo que tenéis ahí como... Bueno, sí, cuéntanos sobre la escuela, los retiros que tenéis y para poder estar en contacto y Sí, seguiros. yo creo que una de mis misiones principales, porque comencé a encontrarme con la ayahuasca desde muy, muy joven, yo no la busqué ni la pedí, apareció en mi camino. Y entonces lo que he logrado entender y recibir es que una de mis grandes misiones es poder poner toda la tradición al servicio de la evolución, ¿sí? Digamos, revalorar la tradición para que podamos comprender todo lo que la ayahuasca nos podría mostrar, ¿sí? Y para eso lo que vengo diseñando es digamos, este curso que se llama Introducción a la Sabiduría Chamánica, en la que les cuento sobre cómo ven el mundo los chamanes, ¿no? El cuerpo energético, las plantas de poder, las visiones, cómo trabajan con las diferentes herramientas propias del cuerpo, ¿sí? La flema, el canto. Entonces, en este curso lo que hacemos es como un viaje por todo eso que está detrás de la ayahuasca, ¿sí? Por toda la cosmovisión chamánica. Y eso mismo es lo que hacemos en los retiros, ¿sí? En los retiros no solamente acompañamos los procesos de sanación, sino que también enseñamos a navegar por esa dimensión sutil, ¿no? Damos muchos recursos para que, como se hace en la tradición, si tomas ayahuasca es porque estás empezando tu camino hacia convertirte en chamán. Y todos lo somos, todos somos sanadores, todos somos artistas, todos somos chamanes. Es una propiedad, ¿sí? Que nos toca recuperar. Y entonces, en los retiros que hacemos en la selva, que hacemos en el Valle Sagrado, en Cusco, y que ahora por primera vez estamos haciendo a las afueras de Lima, de la ciudad, aquí en Perú, nos concentramos meramente en eso, acompañar personalizadamente los procesos de sanación, pero también despertar todas las capacidades energéticas de la persona para que pueda navegar por la dimensión sutil. Bueno, de hecho, os recuerdo ya para que podáis entrar en contacto, si queréis entrar en contacto con Max Monge y todo el trabajo que realiza. Estamos dejando los enlaces, ya los podéis ver en la descripción del vídeo de YouTube. Y ahí podéis ver como las formas para poder contactar, ¿no? Y seguir profundizando en este tema, que por cierto, para mucha gente que estáis viviendo en América, como estáis viendo con Max, hay una tradición muy profunda que seguramente la has mencionado antes, ¿no? Como que también llegan los colonizadores, ¿no? Lo cogen, lo agarran todo, se lo llevan, lo mueven, ¿no? Y hay mucha tradición por ahí que siempre está, de hecho está todavía en proceso como de descubrirse, como dices tú, Max. Y creo que tenéis ahí una oportunidad, tenemos oportunidades, porque también aquí en Europa, también hay mucha tradición, pero que también ha sido totalmente escondida, ha sido maltratada como tradiciones y bueno, hay mucha información ahí. Entonces, a Max, vamos a ir con las preguntas, que están hermosas las preguntas, ahí de verdad, es que estos temas me parecen muy, muy bonitos. Este encuentro, ¿no? de culturas. Entonces, la primera de todas la escribe Aime Hernández desde YouTube. Hola, Aime, bonita. Desde México y te escribe: la ayahuasca ayuda a abrir, perdón, el sexto y séptimo chakra, es decir, después de que se toma se quedan abiertos o solo es por ese momento en la terapia. Gracias. Vale, y ahí volvemos a la tradición. Los chamanes lo primero que dicen, digamos, el primer paso en la tradición chamánica es limpia tu estómago. Antes de que pienses en abrir tu visión, ellos no lo llaman sexto chakra ni séptimo chakra, ellos lo llaman visión, ¿sí? Y tu corona, hablan mucho de la corona y de la visión. Dicen, antes de abrir tu visión, limpia tu estómago, que tu estómago esté muy perfumado, ¿sí? Esto tiene un correlato, digamos, muy psicológico. Ellos dicen que si el estómago está perfumado, tus pensamientos van a ser bonitos. Y si tus pensamientos están bonitos, vas a poder volar. Entonces, la primera parte de la sanación con ayahuasca o de todo este camino espiritual que propone el chamanismo amazónico tiene que ver meramente con el cuerpo. ¿Sí? Limpiar el cuerpo órgano por órgano, hígado, riñón, estómago, intestinos, oídos,
paladar, lengua. Los chamanes son así, quirúrgicos, y van limpiando uno por uno, hasta que el cuerpo esté lo suficientemente ligero, sutil, para que ya entre y se conecte por completo con las dimensiones superiores. Hay muchas personas que sí, en la ceremonia, ¡fum!, se abren por completo, su sexto chakra, tienen grandes visiones, pero para que eso se quede, necesitamos recorrer el camino. ¿Sí? Y hay otras personas que en la ceremonia no ven nada, no sienten nada. Y esa es una gran diferencia con otras sustancias, ¿no? No se trata de la sustancia, se trata de la energía. Si tu cuerpo no está listo, si tu alma no está preparada, puede que no te pase absolutamente nada en la sesión. Bueno, Max, muchas gracias. Vamos con más preguntitas, a ver cuántas nos da tiempo a contestar. Mira, Vale. Manuela Medina desde México y desde YouTube te pregunta, ¿la ayahuasca te puede llevar a la muerte? Oh, bueno, a nivel simbólico, ojalá, ojalá, porque nuestro ego necesita morir, los paradigmas de la sociedad, el sistema, todo eso necesita morir. Entonces, simbólicamente sí, probablemente te haga atravesar un gran portal de despersonalización, ¿no? De expansión del yo. Y eso se puede sentir como una muerte. Ahora, la ayahuasca, digamos, la investigación médica de la ayahuasca en el cuerpo no genera en lo absoluto una muerte física. ¿Sí? Los únicos casos en los cuales la ayahuasca puede ser una contraindicación para el cuerpo físico es si es que la persona ha consumido sustancias duras antes de la ceremonia, algunas drogas o algunas pastillas psiquiátricas, o si es que la persona tiene una condición cardíaca. ¿Sí? Esos son los dos únicos motivos por los cuales les decimos a las personas no puedes tomar, porque es peligroso. Si no tienes nada de eso, no te vas a morir. Físicamente. Eso, simbólicamente sí, ¿no? Mm. Hay una disolución. Bueno, depende, también como dices tú, depende tanto. Es que eso es tan importante, ¿verdad? Eh, hay personas, que fuerte eso que has dicho, ¿eh? Hay personas que no tienen nada de experiencia, diciendo yo no he vivido nada. Es muy fuerte eso, ¿eh? Es muy fuerte que pase eso. O sea, para que nos dé a pensar como nos estás dando tú a pensar, como, vale, no es solo lo psicotrópico, no es solo los elementos, ¿no? Hay algo más profundo ahí. Sí, no es la sustancia, es toda tu configuración energética, todos Claro. los bloqueos que pueden haber ahí. Yo he conocido personas que han tenido el efecto después de la sexta ceremonia, de la séptima ceremonia, después de todo un tratamiento. Claro. Ok, Max, muchas gracias. Vamos con otra preguntita. Mira, esta es fácil. Bueno, no sé, yo tampoco ya te hago la pregunta. Te escribe Amparo Ochoa desde YouTube y te pregunta desde Colombia. ¿El yagé es igual a la ayahuasca? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Y ahí pues vemos que cada cultura, cada comunidad amazónica tiene tradiciones distintas con la ayahuasca. Hay algunos puntos muy en común, ¿sí? Pero, digamos, en Colombia normalmente se toma con un fuego al centro, ¿sí? Se toma con luz, con fuego. En la tradición peruana, Shipiba, se toma completamente a oscuras. En Brasil se toma de día, parados, bailando, porque también la cocción de la ayahuasca es distinta. Cada uno tiene su tradición, ¿sí? Cada uno tiene una tradición. Yo estoy hablando de la tradición Shipiba, ¿sí? De la tradición amazónica de Perú, Shipiba. Qué bueno, ¿eh? Hay tanto por investigar. Sobre todo por eso, porque también dices tú que, por ejemplo, aquí a Europa viene mucha gente y viene también a traer sus medicinas, sus tradiciones. Y Mm. esto es importante, como dices tú, ¿no? Investigar siempre antes de hacer cualquiera de estas cosas, ¿no? Conocer bien a la persona. Mira, te escribe José Olivares desde México y desde YouTube y te pregunta, un amigo quedó con pensamientos suicidas con su primer LSD. ¿Hay riesgos de desórdenes psíquicos con la ayahuasca? Eso va a depender mucho del trabajo de acompañamiento, ¿sí? Tanto el trabajo del chamán como el trabajo de los facilitadores, porque, digamos, cuando brota estos pensamientos suicidas, nos está hablando de un trauma, nos está hablando de que un trauma ha aparecido, ¿sí? Se ha revelado. Antes podría haber estado presente de alguna otra manera, pero ahora se hizo muy evidente. Entonces, si tiene el acompañamiento necesario, eso más bien es una crisis espiritual, como dice Groff, es una posibilidad de sanación muy grande, pero necesita el acompañamiento necesario. Ahora, va a depender también muchísimo de la dosis que la persona consuma y de la preparación previa, ¿sí? Entonces, estas cosas se pueden evitar siempre y cuando la persona esté, digamos, bien guiada, bien acompañada, ¿sí?
Yo les puedo contar que he hecho ceremonia con personas diagnosticadas con bipolaridad, que han tenido episodios psicóticos, que han tenido diferentes trastornos diagnosticados psiquiátricamente. Y digamos, en los procesos con ayahuasca no ha habido ningún problema, al contrario, se ha comenzado a ordenar toda esa energía. ¿Sí? Pero va a depender mucho de cómo se acompañe el proceso. Ok, vamos. Otra preguntita que te quiero hacer también, antes de pasar a la despedida. Este escribe Ángel Rodríguez desde YouTube y te pregunta, antes te preguntaban por los chakras y ahora te preguntan por la glándula pineal. Sí, ¿qué relación tienen la glándula pineal y la ayahuasca? Sí, vale. Bueno, a ver, si hablamos del compuesto activo de la ayahuasca, estamos hablando del DMT, y la investigación nos cuenta que el DMT es una sustancia enteógena que el propio cerebro, que el propio organismo produce en algunos momentos de la vida, al momento de nacer, cuando uno está soñando y cuando uno va a morir. ¿Sí? Entonces, en el cerebro se ha registrado que la glándula pineal produce DMT en estos tres momentos. El compuesto activo de la ayahuasca es el DMT, ¿sí? Dimetriptamina, ¿sí? Junto con otras sustancias que permiten que todo el efecto ocurra, ¿vale? Entonces, sí, definitivamente, si estamos ingiriendo una sustancia que facilita la producción de DMT en el organismo, claro, la glándula pineal va a estar sumamente activada, sumamente estimulada, ¿sí? Pero, como les dije hace un rato, eso va a depender muchísimo de la limpieza corporal para que esa estimulación, esa apertura se sostenga. Y por otro lado, va a depender muchísimo también del manejo emocional que tengamos, la práctica espiritual que tengamos, para que esa expansión la podamos sostener y disfrutar, ¿sí? Conozco muchas personas que me decían, yo quiero abrir mi tercer ojo, quiero abrir mi glándula pineal, y se les abría y después decían, por favor, ciérrenme esto, no puedo más, ¿no? Es como que ya no quiero tener sueños premonitorios, ya no quiero sentir, ya no quiero tener tantos presentimientos, ya no quiero saber, ¿no? Yo quería abrir mi sexto chakra, pero ahora lo quiero cerrar porque no sirve de nada los poderes, ¿no? Buda tiene un cuento muy bonito al respecto, ¿no? Le preguntaba a un discípulo sobre los siddhis, sobre los poderes, ¿no? Y Buda le decía, nada de eso es importante, nada de eso es importante todavía. Primero tu corazón, primero tu silencio interior, ¿sí? Los chamanes cuando hacen todos estos procesos de dieta, antes de recibir todos los poderes, antes de recibir todos los cantos con los que van a sanar, eso se da al final. Primero hay un gran proceso de purificación, ¿sí? Hay un gran proceso de silencio, y solo después nos abrimos a esas dimensiones sutiles. Qué bueno, muchísimas gracias Max, ¿eh? De verdad, un placer tenerte aquí y traernos toda esta información, así de esta manera también, de verdad. Es que me parece que es muy importante. Y bueno, sobre todo para la comunidad, por ejemplo, de Mindalia, que además trabajan con muchos aspectos, como dices tú, del astral, los sueños lúcidos, toda la mente más trascendente, más fuerte, más potente, y como no, pues poder verlo también desde este otro tipo de tradiciones y culturas, me parece muy Sí. interesante. Sí. Y ahí me gustaría decir algo, que es que la Sí, de ayahuasca hecho, para mí, perdón, de hecho lo dices y si quieres puedes utilizarlo como para ir cerrando el directo. Entonces nos dices estas últimas ideas que quieras, nos recuerdas después la escuela y luego te despides de la audiencia. Muchas gracias. vale. Entonces, sí, todos estamos hablando de la espiritualidad, ¿no? De la energía, del astral. Y en realidad la ayahuasca para mí es como este gran simulador, ¿no? Es como que experimentar y ver esa energía, ¿sí? Digamos, como poder abrir los ojos y despertar a esa gran vivencia. Ahora, ese despertar, digamos, ese contacto, entrar a ese simulador, ¿no? Claro que va a requerir mucho de nuestro trabajo personal, como vengo diciendo. Y bueno, para terminar, para despedirnos, ¿no? Eh, sí, los quisiera invitar a que investiguen, ¿sí? A que investiguen sobre el arte, ¿sí? El arte chamánico, también como lo dice la alquimia, es un arte, ¿no? Poder expresar el espíritu mediante nuestra persona, ¿sí? Mediante nuestro yo. Y entonces,
sepan que la ceremonia de ayahuasca es solamente una parte de algo mucho más grande. Es parte de un camino espiritual que quizá se ha olvidado, se ha perdido por todos los temas de la conquista, pero que mediante la tradición oral con los nativos se puede recuperar. ¿Sí? Y es un arte de construir el cuerpo de luz, ¿sí? De recuperar la capacidad de navegar por el astral, de elevar nuestra vibración. Y digamos, lo que más dicen los chamanes, tejer un puente entre el cielo y la tierra, traer el cielo aquí mediante nuestra vibración. Y eso se hace pues aprendiendo a vivir en ceremonia, aprendiendo a vivir despiertos en el reconocimiento de todo esto que está rodeándonos. Entonces, para eso, claro, si quieren hacer retiros, si quieren estudiar el chamanismo, pues yo voy a estar muy gustoso de conocerlos a todos, hermanos, a conocer a esta gran familia que está en la nave del planeta Tierra tratando de elevar, ¿sí? Haciendo esta gran evolución. ¿Sí? Muchísimas gracias. Max, qué bien, gracias por dejarnos también un sitio ahí en la nave, ¿eh? En la nave esta espacial para poder, para poder ascender y conocernos un poco más. Te lo agradezco otra vez. Os recuerdo a la audiencia los enlaces para entrar en contacto, tanto con, bueno, sobre todo con la escuela, ¿verdad? Con la Sí, escuela, sí, la Escuela Unaya. que es Casa Doctor. Casa Doctor es el centro de sanación Ok. y tenemos también la Escuela Onaya en el que nos enfocamos sobre todo en enseñar chamanismo y en enseñarle a los psicoterapeutas a trabajar de una manera mucho más holística, integrando las constelaciones, el chamanismo, la energía y todo lo individual también importantísimo, todo lo transpersonal. ¿Sí? Entonces tenemos el centro de sanación que hace los retiros y tenemos la escuela en la que formamos, ¿sí? En la que compartimos la sabiduría que venimos recogiendo. Y los enlaces de la escuela están en la descripción del vídeo de YouTube para que podáis entrar ya en contacto con el trabajo que está realizando Max Monge y todo el equipo, que debe de ser hermoso. También ahí en Perú, bueno, un viajazo, viajazo. No solo, no solo el de las ceremonias, sino también el de poder visitar esta escuela y toda la casa de ceremonias. Entonces, nada, muchísimas gracias, Max, de verdad. Esperemos, yo espero, por lo menos, que te vuelvas a pasar por aquí, que sigas teniendo información, como tú estás diciendo, no solo de la ayahuasca, sino de todo lo que hay alrededor de este mundo, de esta sabiduría ancestral, y para conocerla, porque yo creo que una de las cosas que ha pasado es que no se conocen, entonces es importante que el trabajo que estás realizando creo que es hermoso, poder traer esta información. Y nada, os recuerdo enlaces de Max Monge y de la escuela en la descripción del vídeo. Podéis seguirnos también en nuestra página de Mindalia Televisión, en nuestras redes sociales y en la de YouTube para poder, ya lo he mezclado todo, pero sin Mindalia Televisión podéis seguirnos y hacer donaciones para seguir creciendo en esta comunidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo directo. Hasta luego, Max. Muchas gracias, Manny, y gracias a toda la comunidad. Hasta luego, hasta pronto.